Información reveladora donde se demuestra que Yahvé no es el padre del Maestro Jesús. Jesús siempre es mencionado como el Hijo de Yahvé o Jehová, el Dios de los judíos, pero la realidad es que Jesús no vino en nombre de Yahvé. Una prueba de ello es que trajo consigo un nuevo mensaje de amor, muy distinto a lo que Yahvé transmitía en el Antiguo Testamento. Otros puntos muy claves que tú, siendo una persona inteligente, te darás cuenta, es que Jesús nunca nombró a Yahvé ni ninguno de los pronombres con los que los judíos llamaban a su Dios. Lo más sospechoso es que, según la Biblia, Yahvé se comunicó directamente con varios personajes bíblicos, entre ellos Moisés, quien lo vio cara a cara, pero a Jesús nunca se le presentó ni le habló. Entonces, ya vamos entendiendo, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia está escrito que Jesús nombró al Dios judío como Yahvé, Jehová u otros pronombres con los que los judíos se referían a su Dios. En vez de eso, Jesús llamaba a su Padre con la palabra aramea, Abba, que significa papá o padre, que denota cercanía y cariño entre padre o hijo. Sin embargo, esta palabra era poco utilizada en el judaísmo de la época y nunca en relación con Dios. Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, ya que todos somos su creación. Por más que queramos encontrar algún escrito de la Biblia donde Jesús menciona el nombre Yahvé, o como muchos hoy en día están erróneamente acostumbrados a llamarlo, Jehová, no lo encontraremos. El comportamiento de Jesús era desde el amor y la verdad, algo que no va acorde con el Dios del Antiguo Testamento, que era colérico, celoso, vengativo y rencoroso. De hecho, se hace llamar Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. En adelante hablaremos cómo era el comportamiento del Dios de los judíos, que ordenaba hacer al pueblo judío, y cómo Jesús reprendió tanto a ellos como a su Dios, que veremos en el pasaje de Juan 8, 39 al 47. En la Biblia se mencionan varios personajes bíblicos con los que el Dios judío Yahvé se comunicó de manera directa a viva voz. Ellos fueron Noé, Abraham, Moisés, Jacob, David, Salomón, Job, Daniel, entre otros, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona que el Dios judío habló con Jesús. Por más que busquemos, no hallaremos ningún pasaje en el que Yahvé le habla a Jesús con su voz de la misma manera que lo hacía con los personajes bíblicos que mencionamos. Pero, ¿cómo es posible esto? Yahvé se comunica directamente con sus patriarcas y profetas, pero no con su supuesto hijo Jesús. Como ya dijimos, Jesús venía en nombre del verdadero Padre, creador del todo y no del Dios judío. Incluso los mismos judíos rechazaron a Jesús como el Mesías e hijo de su Dios Yahvé. ¿O acaso no lo sabías? Todo parece estar claro. Jesús dijo, «Tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado». Pero ¿quiénes tienen la culpa de impartir confusión en la gente? Todo recae en Constantino el Grande. Él fue el responsable, fue el primer emperador romano convertido al cristianismo. Instaló y reinventó el cristianismo como estrategia por problemas políticos y dificultades por los que pasaba su poder en Roma, y tras esto corrompió la Biblia excluyendo algunos evangelios como lo son el de Pedro, Tomás, María Magdalena, que es el de los más importantes porque ésta tenía mucha información que Jesús personalmente le dio, y el libro de Enoc, un texto religioso apocalíptico hebreo antiguo que pudo estar en el Antiguo Testamento, pero fue rechazado, ya que habla de gigantes, hijos de los hijos de Dios, con las hijas de los hombres y más abominaciones. A esos evangelios los denominaron apócrifos, es decir, que no es considerado por la Iglesia como de inspiración divina, pero sin embargo, a sus escritores los llamaban gnósticos, que significa conocimiento. En el judaísmo se considera que Jesús fue un personaje muy influyente, pero también el más dañino de todos los falsos profetas, dado que la creencia judía tradicional es que el Mesías aún no ha llegado y que la era mesiánica aún no está presente. Ellos creen que Jesucristo no cumplió las profecías mesiánicas que establecen los criterios para la venida del Mesías. En palabras directas, los judíos tienen un rechazo total
hacia Jesús como Mesías y peor aún, como hijo del Dios judío Yahvé. Con esto entendemos que la religión judía tiene a su propio Mesías a quien esperan su pronta llegada. En Mateo 23, 33 al 36, Jesús se dirige con firmeza a los fariseos, que eran un grupo religioso conservador del judaísmo que promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos. Es decir, que ellos serían los únicos intermediarios entre Dios y la tierra. Jesús les dice lo siguiente: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En el pasaje de Juan 8, 39 al 45, reprende a los judíos y al Dios que ellos adoran. Jesús les dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Algo muy extraño y que ya de por sí te causará dudas es que en el pasaje de Juan 1, 18, Juan el Bautista dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dejando entrever que el verdadero Dios no es un ser corpóreo, visible, o algo que pueda ser tocado al tacto físico, y ciertamente tiene razón, el creador de todo lo que existe no es como nos lo hacen creer. No es un ser que se comunica mediante voz directa. El verdadero Dios es energía, luz, espíritu, y habita en todos los humanos, animales, plantas, en todo lo físico y no físico, todo es Dios. Pero en el libro de Moisés 1, 1 al 2, dice lo siguiente: las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés en una ocasión en que Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta, y vio a Dios cara a cara, y habló con él, y la gloria de Dios cubrió a Moisés. Por lo tanto, Moisés pudo soportar su presencia. Ahora hagámonos esta gran pregunta: si nadie ha visto a Dios a quien vieron y escucharon los patriarcas y profetas, entonces, ¿es el verdadero Dios quien realmente Jesús nos trajo a conocer? ¿Será que otro ser superior a la raza humana se hizo pasar por Dios ante los patriarcas y profetas? Antiguas culturas ya hablaban de esto. Relataban que sus dioses descendieron del cielo a la tierra. De hecho, casi todas las culturas dicen lo mismo. La más notable es la cultura sumeria, que hablaban de sus dioses los Anunnaki, que significa aquellos que bajaron del cielo a la tierra. Jesús enseñaba que el amor es lo más poderoso que existe. Dijo que incluso amemos a nuestros enemigos. En el pasaje de Mateo 5, 43 al 47, dijo lo siguiente: esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo: amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso.
Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Si Jesús manda lo contrario a lo que dijo Moisés, entonces, ¿a qué Dios adoraba Moisés? Si los patriarcas y profetas anteriores a Jesús predicaban las leyes del ojo por ojo, diente por diente, mejor conocidas como la ley del talión, y Jesús, por el contrario, predicaba la paz y el amor al prójimo, incluyendo a nuestros enemigos, ¿a quién debemos de creerle? ¿Al que predicaba la venganza o el amor? ¿Al Dios de los ejércitos o al Dios del amor? Todo parece claro. Es por eso que los judíos entregaron a Jesús a los romanos para que sea crucificado. En el pasaje de Números 31, 17 al 18, dice lo siguiente: Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida para vosotros. ¿Por qué Dios dice no matarás, y sin embargo ordena matar a tanta gente en el Antiguo Testamento? En el pasaje de Deuteronomio 32, 39 al 43, Yahvé, Jehová, dice lo siguiente: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Según los rigurosos cálculos del escritor Steve Wells, murieron 25 millones de personas en el Antiguo Testamento por obra y gracia del Dios Yahvé, contabilizando también Sodoma y Gomorra, el diluvio universal, los primogénitos egipcios, etc. Mientras que Satanás acabó con 10, que fueron los hijos e hijas de Job, pero estas muertes deben de ser compartidas con Yahvé, ya que fue por una apuesta entre Yahvé y Satanás.